Marcos capítulo número 13, verso número 28 al verso 37. Dice la palabra del Señor: aprendan esta lección de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, ustedes se dan cuenta de que el verano está cerca. Será lo mismo cuando vean que suceden estas cosas. Ustedes se darán cuenta de que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que todas estas cosas sucederán antes de que esta generación se acabe. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe. Por eso estén alertas y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre se va de viaje y al marchar se deja su casa al cuidado de sus criados y a cada uno le deja una tarea y le ordena al portero que vigile. Así que ustedes manténganse despiertos porque no saben cuándo va a regresar el Señor de la casa. No saben si volverá al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Por eso deben mantenerse alertas, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse vigilantes. Oramos al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Agradecemos una vez más el tiempo que nos das para leer tu palabra y meditar en ella. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe a lo largo de esta enseñanza y que pueda cautivar la mente y el corazón de las personas que escucharán tu palabra y que puedas tú obrar el milagro en sus vidas, Señor. Que puedas tú, Señor, abrir los ojos del entendimiento a aquellos que aún no te conocen y que así, Señor, muchos puedan acercarse a ti creyendo que eres tú el único que puede perdonarles y salvarles. Solo nos queda suplicarte que nos hables. Háblenos esta tarde, Señor. Habla conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Por Cristo Jesús lo rogamos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Hemos venido hablando el domingo anterior acerca de la última generación. Y llama la atención el poder descubrir si nosotros somos la última generación. O por lo menos cuando usted se dé cuenta de aspectos que van a suceder en la última generación y usted se encuentre dentro de ello, usted se va a dar cuenta que está viviendo dentro de la última generación. En relación a ese aspecto, vimos la semana pasada la introducción, la analogía tomada de la higuera y la aplicación acerca de esa analogía que el Señor estaba tomando de la higuera para entender a la perfección qué es lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos en ese tiempo. Pero ahora queremos pasar al tercer punto, al tercer aspecto que se detalla en estos versículos que hemos leído y que nos da a conocer esos aspectos interesantes acerca de la última generación. Y ese tercer aspecto es la autoridad. La razón por la cual llamamos a este tercer aspecto la autoridad es porque el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, este mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos, llega con autoridad. Pero además de ello necesitamos oírlo con autoridad y necesitamos creerlo. Necesitamos oírlo y creerlo. La razón porque viene con autoridad y además de ello necesitamos comunicarlo con autoridad.
Marcos, en el verso 31 del capítulo número 13, nos da a conocer la autoridad con que esta palabra ha venido a la vida de los seres humanos. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán. Es una declaración de mucha autoridad. Es una declaración que solamente una persona con autoridad o un ser con autoridad lo puede decir. Dice: el cielo y la tierra pasarán. Si nos detenemos aquí por un momento, nos vamos a dar cuenta que este planeta no es un planeta indestructible. Es un planeta temporal. Francamente, tiene poca vida, no tiene mucha vida por delante. Ustedes quizás se preguntarán si no tiene billones de años de antigüedad. Pero no, esa es una mentira de la evolución. No es cierto que el planeta tenga billones de años de antigüedad. La Tierra tiene solamente alrededor de 6,000 años. Y no sabemos por cuánto tiempo más existirá. Pero tenemos motivos para creer que no será por muchos años más. Serán pocos años los que le restan de vida a este planeta. Ciertamente, no decenas de miles, ni millones, ni billones de años. No le resta eso. La palabra dice: el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra, tal como los conocemos en la actualidad, pasarán. Y eso es absolutamente verdadero, porque lo declaró alguien que tiene autoridad. El universo será destruido en el juicio. La vez pasada hablamos de esos juicios narrados y detallados en Apocalipsis, capítulo número 6 al capítulo 19. Ya hemos visto todos esos juicios que han sido sellados, pero que serán desatados al final de los tiempos. Cada vez que un sello se abre, en el simbolismo de Apocalipsis, algo más sucede hasta que llegamos al último de los sellos. Entonces, cuando nuestro Señor, quien tiene el título de propiedad de la tierra, porque Él es el dueño de la tierra, cuando Él abre el séptimo sello, dice la palabra del Señor que del mismo salen 7 trompetas, y cada ángel que suena esas trompetas simbolizan grave juicio sobre la tierra, un holocausto de proporciones épicas, inigualables, y de la última trompeta, de la séptima, surgen 7 copas, grandes copas, como si derramaran algún tipo de líquido como juicio, empapando literalmente al planeta, y al final son fuego rápido, juicios espeluznantes que superan aún a los juicios de las trompetas. La tierra será asolada, los planetas, las estrellas, los cuerpos celestes estarán completamente desorientados, y todo lo que conocemos de este mundo, que es estable en la actualidad, o que ha venido siendo estable en tiempo pasado, serán sacudidos. Será sacudido como paja. Por eso es que Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán. Por cierto, no era la primera vez que Jesús había dicho esas cosas. Jesús lo declaró al comienzo de su ministerio en Galilea, en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso número 18. Jesús dijo: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto hasta que ésta se cumpla totalmente. El cielo y la tierra pasarán, pero no pasarán hasta que todo lo que dice la Escritura se haya cumplido. Se haya cumplido al pie de la letra. Pero entonces, ¿cómo será cuando el cielo y la tierra pasen? ¿Cómo sucederá en esos aspectos? Bueno, la descripción de este evento
Está detallada de una manera clara en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Ahí se detalla con claridad los acontecimientos, se describen con claridad ese evento donde la tierra y el cielo pasen, donde el cielo y la tierra serán destruidos. ¿Qué es lo que dice Pedro? Bueno, Pedro nos da una revelación inspirado por el Espíritu Santo que nos ayuda a contemplar este evento. Existen algunas personas que concuerdan con el uniformismo, que piensan que todo continuará del mismo modo que ahora, que la tierra puede componerse, que las cosas pueden componerse, pero la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente, nos dice lo contrario. El capítulo 3 de Segunda de Pedro, los versos 3 y 4, dicen lo siguiente: antes que nada, deseo recordarles que en los últimos días vendrán burladores que vivirán de acuerdo con sus malos deseos y se mofarán diciendo: con que Jesús prometió regresar, ¿por qué no lo ha hecho ya? ¿Hasta dónde podemos recordar? Todo ha permanecido exactamente igual desde el primer día de la creación. Esas son las burlas de las personas, porque las cosas siguen igual, porque ellos creen en el uniformismo, ellos creen en un proceso evolutivo, ese proceso evolutivo que funciona en sí mismo, por sí mismo, en los aspectos que las cosas van a ir mejorando cada día. Pero los versos 5 y 6 del capítulo 3 de Segunda de Pedro nos dicen que ellos olvidan voluntariamente que Dios destruyó el mundo con un gran diluvio mucho después de crear los cielos y la tierra con una orden suya. También con su palabra había separado la tierra de los mares, había creado el mar y la tierra, y eso es una referencia al cataclismo del diluvio, a través del cual el mundo entero en ese tiempo fue destruido. El mundo fue inundado con agua, el mundo fue anegado, el mundo fue destruido en el diluvio. Pero las personas se olvidan de ese aspecto y lo hacen de una manera voluntaria. Lo hacen voluntariamente, ignorando, olvidándolo voluntariamente, que Dios destruyó al mundo con un gran diluvio muchos días después de haber creado los cielos y la tierra con una orden. Así como los creó con una orden, con una misma orden suya puede ser destruido. Tenemos ese evento catastrófico en la historia de la humanidad, donde de todos los seres humanos habidos y por haber en ese tiempo, únicamente quedaron vivas 8 personas. El verso número 7 del capítulo 3 de Segunda de Pedro dice lo siguiente: pero Dios ha ordenado ahora que el cielo y la tierra sean reservados para el fuego, para el día del juicio en que todos los impíos serán destruidos. En otras palabras, ellos se olvidan del cataclismo de la creación y de la catástrofe del diluvio que inundó literalmente al mundo en los días de Noé y que dejó evidencia en todo el mundo, en todo el planeta, y que son visibles en todas partes, aún en los desiertos. Se olvidan del cataclismo de la creación, se olvidan del cataclismo del diluvio universal, porque por su palabra los cielos y la tierra están presentes, reservados, no para agua esta vez, no para un diluvio, no para una inundación, porque el agua fue un factor muy importante en la creación y por supuesto en el diluvio, pero ahora la creación, los cielos y la tierra que nosotros conocemos en la actualidad a la perfección, están guardados para el fuego, están guardados para el día del juicio, están guardados para la perdición de los hombres impíos en esta tierra.
Ustedes recuerdan que cuando el Señor destruyó al mundo con agua, Dios prometió nunca más destruir al mundo con agua. Nunca más generar una destrucción. Pero dijo él con agua, pero la realidad es que Dios destruirá el mundo. Destruirá no solamente la tierra, sino que también destruirá los cielos. Y hoy no será con agua. Hoy dice la palabra del Señor, en 2 de Pedro capítulo 3, que la destruirá con fuego. El versículo número 7 dice, por la palabra. Él creó el mundo con su palabra. ¿No es cierto eso, hermanos? Que Él lo creó con su palabra. Creó el mundo con su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Lo creó por medio de su palabra. Y por medio de su palabra también lo destruirá. Si miramos el relato del diluvio en Génesis capítulo 6, verso 7, se dará cuenta que Dios habló literalmente del juicio del diluvio. Y ahora los cielos y la tierra actuales están siendo literalmente reservados para el fuego. El verbo griego puede ser traducido que están siendo reservados. Se les sostiene para un juicio abrasador. Judas, verso 15, dice, un día de juicio y de destrucción para los impíos. Eso es lo que dice Judas en el verso 15 de su carta universal. Por lo tanto, si tienen idea de lo que es la energía atómica, saben que es un poder potencialmente devastador que puede ser empleado para algo bueno, pero que si está fuera de control, puede destruir. Puede ser un agente muy destructor. Lo sabemos a partir de la bomba atómica. El poder nuclear es mortal. Todo el universo, toda la materia, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Toda la energía atómica es refrenada por Dios. Pero ahora está reservada para un final de fuego. Y el versículo 10 en la parte A lo describe, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, vendrá sin previo aviso, vendrá de improviso, nadie se dará cuenta cuando aparezca en las nubes. Pero regresaremos después a este versículo del cual estamos hablando. Por lo tanto, sabemos la estación, sabemos el tiempo, pero no sabemos el día, no sabemos la hora. Porque el día del Señor es un término técnico que describe el juicio final de Dios. Ese término es utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a otros juicios. Pero este juicio es el último. Llegará como un ladrón que no le avisa, que cuando usted menos lo espera, le barrieron la casa, le saquearon todo. Porque un ladrón no anuncia su llegada. Llega de una manera inesperada para sorprenderle. Pero Pedro nos dice en el capítulo 3, verso 10, en su segunda carta, pero el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Los cuerpos celestes serán destruidos por fuego y la tierra y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llamas. Los cielos dejarán de existir. La tierra dejará de existir. Todo lo que constituye los cuerpos celestiales cesará de existir con un solo estruendo. Lo que logran ver nuestros ojos y lo que no logramos ver será destruido, dejará de existir con gran estruendo. Esta es una palabra griega interesante, roisedón, que es onomatopeica. Ustedes saben lo que es una onomatopeia, una palabra cuyo significado es su sonido, o que suena como su significado.
Por lo tanto, Roizadón es una especie de sonido de chispas, un zumbido producido por un movimiento rápido a través del aire, y era utilizada para cualquier sonido agudo, para cualquier aspecto que va deprisa, inclusive para el silbido de las serpientes o el zumbido de las alas de los pájaros o el sonido de una flecha. Cualquier movimiento rápido acompañado de un estruendo o de un estallido. Así será la destrucción del universo, la destrucción del cielo, con gran estruendo. Y ese es el estruendo de una implosión nuclear. Los elementos, las cosas alineadas, la estructura atómica, los elementos físicos, las partículas atómicas, la estructura básica del universo se derretirá, destruida por el gran calor. Literalmente, la idea aquí es que todos sus componentes serán manifiestos. La tierra y sus obras, sus componentes serán conmovidos. La destrucción definitiva, lo opuesto a la creación. Entonces es ahí cuando el versículo 11 del capítulo 3 de Segunda de Pedro dice, puesto que todo esto va a suceder, puesto que el cielo y la tierra será destruido, puesto que pasará como un gran estruendo, algo rápido, algo inesperado, algo devastador, puesto que todo esto va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? Le preguntaba Pedro a sus lectores, y les pregunto a ustedes que son oidores, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? O sea, si todo va a suceder, que todo será destruido, que todo será derretido, cielos y tierra, no quedará nada, en un abrir y cerrar de ojos, como el zumbido de una flecha, como un estruendo grandísimo, como una implosión nuclear. No deberíamos vivir como Dios desea. No deberíamos tener una conducta irreprensible. Todas las cosas han de ser deshechas. Todas las cosas serán destruidas. Todas las cosas serán soltadas. La disolución de todos los átomos del universo. Según el versículo 12, los cielos serán destruidos por el fuego. Y nuevamente en el versículo 12, los elementos se fundirán debido al gran calor. ¿Qué sucederá después de esto? Versículo 13 de Segunda de Pedro, capítulo 3. Pero nosotros esperamos, según Dios ha prometido, nuevos cielos y una tierra nueva en la cual morará la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Quiero decirles otra cosa que también es muy importante. Cuando venga el Señor Jesús, llegará este juicio y todo será literalmente destruido. Se creó de la nada y volverá a ser nada. La materia no será solamente alterada. No es como se nos ha dicho que la materia no puede ser creada ni puede ser destruida. Será destruida por el poder de Dios. Dios puede crearla y Dios puede destruirla. Él formó la estructura atómica y la va a destruir. Pero ustedes se preguntarán, si Él hace eso cuando venga, ¿cómo es que tendremos un reino? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo tendremos el reino? Ustedes quizás dirán, bueno, cuando Él venga comenzará con un trabajo destructivo de juicio de los impíos.
Pero no es hasta el que finalice el reino milenial que Él va a destruir el universo. Ustedes se preguntarán si eso significa que hay 1000 años entre su llegada, cuando comienza el día del juicio del Señor, y cuando Él lo acaba. Pues exactamente lo que estoy diciendo. Existen 1000 años entre la segunda venida de Cristo y el día que va a ser destruida la tierra con todo lo que en ella hay. Ustedes pensarán que ese es un periodo muy largo de tiempo, pero para todos los que hacen esa pregunta, fue escrito el versículo número 8. Dice: no olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. ¿Le ayudará eso? ¿Verdad que ayuda mucho la Biblia? ¿Es útil la Biblia para responder algunas preguntas? Ahí tiene la respuesta a su pregunta. Pero ahora regresemos a Marcos. Hay tanta información en estos versículos que me perdonan por haber deambulado tanto en estos versículos antes de saber hacia dónde precisamente los dirigimos. Pero volvamos al verso 31 de Marcos capítulo 13, cuando leemos que el cielo y la tierra pasarán. Ahora sabemos qué es lo que significa ese enunciado. ¿Qué es lo que verdaderamente significa lo que el Señor está diciendo ahí? Él está diciendo: pero mis palabras no pasarán. Les estoy diciendo el futuro. Les estoy diciendo que esto es cierto, de cierto os digo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es autoridad. Esa es la autoridad de Dios. Y nuestro Señor siempre habló con ese nivel de autoridad, con ese grado de autoridad de que lo que estaba diciendo ciertísimamente era verdadero. En Lucas capítulo 16, verso 17 dice: pero es más fácil Él está hablando con autoridad. Es más fácil que colapse el universo, decía el Señor, y será hecho, a que se frustre una tilde de mi palabra. O sea, uno de los aspectos de las letras más pequeñas del alfabeto. Por lo tanto, este es un testimonio de Dios, de cómo se siente Él acerca de su palabra, y su palabra es autoridad. Isaías capítulo 40, verso número 8, nos dice lo siguiente: la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre. Nunca dejará de ser. Nunca dejará de existir la palabra de Dios. Dejará de existir el cielo, dejará de existir los planetas, dejará de existir el sol, la luna, las estrellas, todo el universo, desaparecerá la tierra, pero la palabra de Dios, pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará, permanecerá viva para siempre. Y ustedes no quieren alterar la palabra de Dios. No deberían alterar la palabra de Dios. Es absolutamente verdadera, inequívocamente verdadera. Cualquiera que altere la palabra de Dios estará en una condición grave, estará en una condición seria delante de Dios. Porque todo lo que el Señor ha dicho es verdad. Todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá al pie de la letra. Se cumplirá al pie de la letra. Si Él dice que el universo ardiendo será deshecho, será consumido, así será. Requerida. Volvamos a nuestro texto. Jesús les está diciendo, que les está narrando cómo será
y que eso es cierto, que eso será verdadero. Eso nos lleva a algo más para considerar, y es que debemos tomar acción. Hemos visto la analogía, hemos visto la aplicación, hemos visto la autoridad, pero ahora esto es algo bastante sencillo, porque que nos quedan unos pocos versículos, verá qué rápido pasan esos versículos, verá qué rápido pasan esos aspectos. Entonces, ¿cuál es la acción requerida? Retomemos los versículos 32 al 37, dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Comprenderán sus palabras, pero dice, solo el Padre lo sabe. Por eso estén alertas y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre se va de viaje y al marchar se deja su casa al cuidado de sus criados. A cada uno le deja una tarea y le ordena al portero que vigile. Así que ustedes manténganse alertas, ustedes manténganse despiertos, porque no saben cuándo va a regresar el Señor de la casa. No saben si volverá al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Por eso deben estar alertas, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Por lo tanto, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse vigilantes. 4 veces menciona que hay que velar, que hay que estar despiertos. 4 veces en una ilustración, y 3 veces lo hace como una orden. Esta es la acción. Aquí todavía está hablando a la futura generación que verá las señales. El mensaje es para la futura generación que verá las señales. Esto es similar a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, verso 40. Así ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O Mateo capítulo 25, verso 13. Por lo tanto, manténganse vigilantes, porque no saben cuándo ni a qué hora ha de regresar. Por lo tanto, ustedes conocen el tiempo, la tribulación. Ustedes han visto la ocasión que verá el retorno de Cristo. Por lo tanto, estén alertas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Jesús les está comentando, les está dando a conocer del futuro. Entonces, si ustedes conocen el tiempo, si ustedes han visto qué es lo que dispara este aspecto, ustedes son la última generación. Y por ser la última generación, son los que van a ver el retorno de Cristo a esta tierra. Por lo tanto, estén alertas. Lo que ustedes no saben, les dice, es el día exacto o la hora exacta. Existe muchos aspectos de hombres que han querido incursionar en ese aspecto, pero no les he dado a conocer. Conocemos el tiempo, conocemos qué es lo que lo dispara, pero no sabemos la hora exacta, no sabemos el día exacto. Este solamente es un pasaje concebido para advertir a la última generación, a la futura generación. Ustedes se preguntarán qué sucede con todas las generaciones entre ese entonces y ahora. Bueno, todos somos advertidos del infierno eterno. Se nos advierte de poner nuestra confianza en Cristo para no morir en incredulidad o ir al infierno para siempre. Este es un mensaje acerca del fin, de la culminación de la historia. Está contestando a una pregunta específica, y es para aquellas personas que estén vivas entonces. Quienes vean las señales, ellos no sabrán el tiempo exacto, pero verán las señales. Así que no se puede tomar esto a la ligera y tratar de integrarse al final, ya que no se sabe el día, no se sabe la hora. De hecho, el versículo 32 dice, pero en cuanto al día y la hora,
Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Entonces ellos están en el trono de Dios, en todo tiempo. Están alrededor del trono de Dios los ángeles, pero no lo saben. Ni el Hijo, porque en su encarnación restringió su conocimiento y dice, ni yo lo sé, solamente el Padre lo sabe. Nosotros no estamos en esa generación. Les diré cuál es el mensaje para ustedes. El mensaje es que ustedes morirán, pero no saben cuándo. Y lo mejor es que estén listos. ¿No ese es el mensaje de Jesús? Mejor que uno esté preparado. Es mejor estar preparado. Así que la generación que verá estas cosas, después del rapto de la iglesia, que puede estar muy próximo, podría ser esta generación, pudiera ser que al terminar este estudio, el rapto de la iglesia se dé y esta última generación quede y vea los acontecimientos de los cuales hemos estado hablando. Porque toda la era escatológica podría comenzar en cualquier momento en la actualidad. ¿Y cómo comienza? ¿Qué es lo primero que sucede? El rapto de la iglesia. Eso es lo primero que sucede. Con eso arranca el final de los últimos tiempos. Pero no hay señal para eso. Por cierto, en el Nuevo Testamento está lleno de advertencias a los creyentes de esperar ansiosamente la llegada de Cristo. Porque el rapto es la primera parte de su regreso. Es el primer elemento. Hay 3 elementos en su regreso. Él reúne a su iglesia, regresa a reinar y el juicio final al terminar su reino y la destrucción del universo y la creación nueva de un nuevo cielo y una nueva tierra. En realidad, esto está todo resumido en el concepto del día del Señor. La primera parte es llamada el día de Cristo, identificada porque no hay juicio. Es el rapto de la iglesia. Es el premio a su iglesia a ser fiel. Entonces el día del Señor comienza al principio de la tribulación y finaliza con el milenio. 7 años y después 1000 años. Se nos dice que esperemos su aparición. Tenemos esta esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es nuestra esperanza bienaventurada? ¿Estamos esperando al anticristo? ¿Hay alguien que espere al anticristo? Nosotros estamos buscando a Cristo. Nosotros estamos esperando a Cristo. No estamos esperando que el anticristo aparezca en el mundo. No nos preocupa que aparezca, porque cuando Él aparezca, nosotros, los lavados con la sangre de Cristo, ya no estaremos en esta tierra. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. La gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aún el apóstol Juan dice al final de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Con eso se cierra la historia. Porque Él espera que el Señor venga y lo recoja y lo lleve al cielo. Pablo nos dice lo siguiente, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie los pueda culpar de nada en el día de nuestro Señor Jesucristo. Santiago también dice, así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. El apóstol Pedro nos dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, por tanto, sean serios y responsables en la oración. Pero en este pasaje, las advertencias son específicamente para contestar a la pregunta acerca de la última generación. Regresemos por un minuto a Marcos capítulo 13, verso 32, cuando dice, pero el día, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe. No será revelado a nadie. Eso no ha evitado que personas hagan predicciones ridículas.
¿Por qué la gente hace eso? Por ridículos. Comenzaron en el año 90 con Clemente I, y luego en el segundo siglo hubo un grupo llamado los montañistas que predijo la venida del Señor. Luego José Smith, el famoso mormón que predijo que el Señor vendría en el año de 1832 y le falló. Después dijo, quizás va a venir en el 890 y tampoco vino. Quizás va a ser en 1891, pero no vino. Luego estaban los milleristas, quienes decían que el Señor llegaría el 21 de marzo de 1843, pero no vino tampoco. Después dijeron que el 22 de octubre de 1844 y tampoco les funcionó porque el Señor no vino. Luego apareció Elena White, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien dijo que el Señor vendría en 1850, pero no vino. Entonces volvió a predecir y dijo que era en 1856, que se había equivocado por 6 años, pero tampoco vino. Los testigos de Jehová han venido prediciendo la venida del Señor con muchas equivocaciones. Ellos dijeron que vendría en 1914, luego en 1915, luego que en 1918, en 1920, en 1925, en 1941, lo predijeron para 1975. Dijeron que en el año de 1990, pero la adivinanza no les ha funcionado, no les ha pegado ninguna predicción porque nadie lo sabe, solamente el Padre. Y los testigos de Jehová siguen estableciendo fechas. Por lo que si usted está en uno de esos movimientos que acabo de mencionar, escape. Salga de ahí inmediatamente, porque son iglesias, pero no se pueden llamar ni iglesias, son sectas, herejes. No tienen nada que ver con Dios. Porque sus predicciones son un indicio de su sistema falso, porque ellos no saben cuándo vendrá el Señor. Nadie lo sabe, son falsos. Ni siquiera los ángeles lo saben. Los ángeles están alrededor del trono, pero no lo saben. Pero nosotros, dicen ellos en nuestro grupo, sí lo sabemos. Y es muy sorprendente que sigan prediciendo la venida del Señor cuando les ha fallado tantas veces. Pero luego Jesús dice que ni siquiera Él lo sabe, porque Él restringió voluntariamente el uso de sus atributos. Dejó de lado sus privilegios divinos, no su naturaleza divina o sus atributos, sino sus prerrogativas, para utilizarlas de acuerdo a la voluntad del Padre. Hizo lo que el Padre le dijo que hiciera, lo que le mostró que mostrara, lo que le reveló que revelara. Jesús dijo, ya no le llamaré sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su amo. Ahora le llamaré amigos, porque les he enseñado todo lo que he oído decir a mi Padre. Juan capítulo 15, verso 15. Por cierto, después de su resurrección, después de que Jesús resucitó, Él retomó el conocimiento total. Hechos capítulo números 1, versos 6 y 7 dice, los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel? El Padre ha fijado ese tiempo, les contestó, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Cómo cambia la respuesta del Señor, verdad? Porque ahora ya no les dijo, no lo sé. No me toca a mí saberlo, le dice a ustedes no les toca saber lo que el Padre ha decretado. Porque una vez que resucitó de la muerte, la encarnación y las restricciones habían pasado. No les toca a ustedes saber. Su humillación había terminado. Ya les había restaurado todas las prerrogativas de su deidad.
a esa generación vive en el futuro, como no sabrán el día ni la hora, les dice que velen. Marcos capítulo 13, verso 33, les dice que velen, que oren, porque no saben cuándo va a ser el tiempo. Ya establecido en el plan del Padre. Hechos capítulo 1, verso 7, por cierto, el Padre conoce el tiempo, nos dice su palabra. En el verso 32 dice que el Padre sabe, lo ha determinado con toda seguridad, tal como la verdad de la muerte y la resurrección de Cristo el viernes del año 30 de la semana de la Pascua, todo lo había decretado el Señor. Que ese día iba a morir, todo lo había decretado. Por lo tanto, es mejor que hagan caso y que estén alertas. Luego les da otra analogía, les dice, es como cuando un hombre se va de viaje y al marchar se deja su casa al cuidado de sus criados. A cada uno le deja una tarea y le ordena al portero que vigile. Verso 34, una simple ilustración. El dueño de la casa se va, pone a sus esclavos a cargo de su responsabilidad e identifica a uno como el portero para que vele y permita al amo entrar cuando él regrese. Ellos serían muy responsables con esa tarea. Y él les está diciendo a esta generación del futuro que vele, a esta última generación que vele, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Y lo repite nuevamente en el versículo 35. Así que ustedes manténganse despiertos, porque no saben cuándo va a regresar el Señor de la casa. No saben si regresará al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. ¿Por qué todo eso? Porque en el periodo de tiempo romano siempre existía una guardia desde las 6 de la tarde, que era el atardecer, hasta las 6 de la mañana, que era al amanecer. Era el periodo de la noche cuando los romanos establecían la guardia. Y Marcos está hablando en un contexto romano, cuando escribe y sabe que sus lectores serán romanos, así que utiliza algo que ellos puedan conocer. En la guardia romana de 12 horas existen 4 periodos de tiempo de 3 horas. Si regresamos al versículo 35, les dice, manténganse despiertos porque no saben cuándo va a regresar el Señor de la casa, no saben si volverá al atardecer. El atardecer era el periodo de tiempo de 6 a 9 de la noche. A la medianoche, o sea que identifica otras 3 horas desde las 9 hasta las 12 de la noche. O al canto del gallo, que sería otro periodo de tiempo de 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Y a la mañana, que será de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Son 4 periodos de tiempo de 3 horas. Entonces ustedes no saben cuándo vendrá el amo. Si vendrá al atardecer, a la medianoche, cuando cante el gallo o en la mañana. Los nombres identifican el fin de cada ciclo. Entonces estas guardias romanas, por cierto, son también mencionadas en Marcos capítulo 14 y 15, en el relato que se hace de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, velad, velad. En este evangelio, los discípulos no serían un buen ejemplo de estar alerta. No nos muestran un buen ejemplo. En el capítulo 14, cuando lo llevó al jardín para orar con él, y todo lo que ellos hicieron fue quedarse dormidos. Por lo tanto, no serían buenos ejemplos de alguien que se asegura de quedar despierto. En el verso 34 del capítulo 14, Jesús les dijo, tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense aquí y vigilen. Verso 37 les dice, después regresó a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? En el verso 38 les dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Lo mismo se repite en los versículos 40 y 41, cuando al volver vuelve a encontrarlos dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño y no sabían qué decirle a Jesús. Por eso es que cuando Él regresa la tercera vez, les dice: todavía están durmiendo y descansando, ya es suficiente, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Por lo tanto, esa es la antítesis de estar vigilantes y alertas. Las 3 veces que el Señor regresó los encontró dormidos. Y nuestro Señor advierte a aquellos de la futura tribulación a que estén mucho más vigilantes que los discípulos, que cómo estuvieron los discípulos en esa noche, en esa situación. Y luego repite en el verso 37: lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse vigilantes. Por lo tanto, ustedes no quieren que el Señor de la casa regrese de repente y los encuentre durmiendo como a los discípulos, ¿verdad? Por eso Él dice: lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velen. Esta es la última generación. Esa última generación necesita estar alerta. Ellos verán las señales. Ellos verán la abominación desoladora. No sabrán el día o la hora. Vivirán con mucho miedo debido a los horrores que se avecinan. Pero velen y oren. En conclusión, Lucas capítulo 21, verso 34 nos dice: cuídense. No sea que por el vicio, las borracheras y todas las preocupaciones de esta vida se les endurezca el corazón. Ese día puede llegar cuando ustedes menos lo esperen. Vendrá como una emboscada sobre todos los habitantes de la tierra. Ustedes estén siempre vigilantes. Oren para que puedan escapar de todo lo que va a suceder y así puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, estén alertas, vigilantes. Esa generación, esa última generación, necesita estar alerta. ¿Usted está alerta? Manténgase despierto, porque usted no sabe cuándo vendrá su Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque has sido bueno al redimirnos del pecado, al perdonarnos y darnos una vida nueva. Señor, ayúdanos a seguir firmes, a esperar en ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria esta tarde, confiando en que tú, Señor, obrarás conforme tu misericordia. Obrarás conforme tu gracia en toda necesidad, en toda situación que tus hijos y tus hijas estén pasando. Ayúdanos, Señor, a superar estos aspectos, a vivir alertas, a vivir esperando tu regreso, a vivir esperando por tu iglesia, por tus redimidos, y que podamos estar contigo para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén.